Bueno, un artículo sobre la Iglesia y los concilios, Historia Universal de Onken, pueblos germánicos y romanos. Desde dos puntos de vista es importantísimo el estudio de la relación entre el poder civil y la Iglesia en el reino visigodo. Primero, porque pertenece a la historia de este estado, y segundo, porque presenta un cuadro vivo de las consecuencias inevitables que engendra la preponderancia del elemento eclesiástico y civil. 4 siglos antes de que el Papa Gregorio VII empezara la lucha en favor de la soberanía absoluta del papado sobre reyes y emperadores, ya se había realizado este ideal en la península pirenaica, donde el Estado estaba completamente sometido a la Iglesia hasta en las cosas más mundanas. La consecuencia fue la desvirtuación del Estado y la muerte del espíritu guerrero del pueblo visigodo bajo la tutela canónica. Presentaremos, además de las relaciones entre el Estado y la Iglesia, la vida interior de esta en el reino visigodo, porque es el espejo más fiel y más instructivo del estado de la cultura de la sociedad en general. Atento que la Iglesia fue en todo este largo periodo el único elemento representante y agente, aunque a veces también perseguidor, de la civilización antigua, la creadora de la nueva civilización y sociedad cristiana, y la irreconciliable y definitiva destructora de la índole germánica original, el heroísmo pagano. Nada o casi nada sabemos sobre la vida y los productos literarios de la Iglesia arriana, a causa de la furia destructora de los ortodoxos, que después de la unificación religiosa quemó las actas de los concilios herejes y los escritos teológicos de sus adeptos, pero se puede admitir que la organización debía de ser análoga a la Iglesia católica hasta el año 587. Había en todas las ciudades grandes iglesias de los cultos, y aún después se sostuvieron algunas arrianas durante algún tiempo, como por ejemplo en Mérida. Jamás tuvieron concilios arrianos la autoridad absoluta y general que después lograron los católicos. Dependían de la protección del rey, que daba la investidura a los obispos y los gobernaba con rigor, mientras que la Iglesia ortodoxa, según su superioridad intelectual, los miraba y atacaba con soberano desprecio. La doctrina católica de la Trinidad es indudablemente, además de atrevidísima, la forma más lógica del misticismo cristiano, y la organización de su episcopado, que se ramifica y extiende a todos los países cristianos, le da tanta fuerza como carácter grandioso. Desde el año 535 no había arrianos en ninguna nación fuera de España, y desde entonces data también la aproximación y sumisión sucesiva de la Iglesia de España al primado de Roma como otro elemento de fuerza para la religión católica. Dice aquí, a todas estas circunstancias irresistible preponderancia se agregaba la no menos importante de la superior civilización, que no podemos menos de admitir a pesar de la destrucción de los libros arrianos, que nos priva de formar una idea del estado intelectual de estos sectarios, porque desde luego el clero católico se componía exclusivamente de individuos romanos, y el obispado de hijos de las familias más antiguas, más instruidas y más opulentas, que podían mirar a los contados godos que ocupaban puestos elevados en la jerarquía arriana desde una inmensa altura. La necia fatuidad y poco talento del clero arriano se ven suficientemente en la terca obstinación de dificultar los católicos al ingreso de su seno con la exigencia de un nuevo bautismo, mientras la Iglesia ortodoxa recibía a todos los arrianos, que convertía como hijos extraviados que volvían al redil. Fíjese, la Iglesia ortodoxa recibía a todos los arrianos que se convertían como hijos extraviados, bastando para su reingreso la sola imposición de la mano de un sacerdote católico. Esto es una especie de guerra religiosa entre católicos y arrianos. Estamos aquí estudiando la historia de los visigodos, de los pueblos godos, visigodos, ostrogodos, que muchos de estos pueblos eran arrianos. Dice, bajo el imperio de los reyes arrianos se halló la Iglesia ortodoxa en situación muy análoga a la que ocupaba bajo el imperio de los reyes vándalos, situación tolerable cuando las relaciones del gobierno con Roma y la población católica eran pacíficas y amistosas, dura y combatida cuando asomaban los peligros por aquella parte, que la sola palabra católico supiese a vinagre al rey Eurico.
según dice el cronista, que se comprende muy bien si se tiene en cuenta la actitud hostil y provocadora de los obispos católicos como Epifanio de Pavía, que después de haber sido recibido por el rey con todos los honores imaginables y de haber logrado todas las pretensiones que le había llevado a la corte, se negó a comer con el rey porque se sentaban también a la mesa sacerdotes arrianos. Otro eclesiástico en circunstancia análoga no tocó ningún manjar porque un competidor suyo arriano había bendecido la comida y hecho la señal de la cruz sobre los platos. A esto hay que añadir que el fanatismo, la imaginación y la ignorancia han exagerado las persecuciones de este rey hasta más allá de lo razonable. Así, cuando su apasionado enemigo Sidonio Apolinar dice en sus cartas que los rebaños pasían la hierba donde antes habían altares católicos y las zarzas crecían delante de las puertas de las iglesias, Gregorio de Tours exagera todo esto diciendo que el rey hacía tapar las puertas con espinos, y cuando el contemporáneo Eurico dice que no proveía las sillas episcopales vacantes por fallecimiento de los obispos respectivos, lo cambia Gregorio de Tours en vacantes por haber hecho el rey ejecutar a los que las ocupaban, siendo así que no hubo más de 2 obispos desterrados y que, como sabemos, estuvo muy poco tiempo preso el mismo autor contemporáneo, Sidonio Apolinar. Por lo que toca a la vigilancia y a la prohibición de la correspondencia escrita y de las visitas de los obispos entre sí y con sus colegas de Francia, no hay que negar que sobraban al rey motivos para estas medidas, aunque no fuese sino por la grandísima parte que la victoria de Clodoveo había tenido la traición de los obispos del reino visigodo. Bueno, una guerra, una pelea entre arrianos y católicos en los pueblos visigodos.